Pepe, platícanos un poquito de este libro, por qué este libro y por qué estas personalidades hablando del libro. Bueno, a mí me parecía muy importante que siempre cuando estemos tratando de entender lo que es una historia, lo que es entender unas imágenes, que conozcamos precisamente los relatos que están detrás de esas historias, los relatos que están detrás de esas imágenes, para entender el impulso de generosidad, de pertenecer a una comunidad, y una comunidad además que debe de ser crítica, que puede ser polémica, como una buena familia, que tiene sus aspectos disfuncionales, pero que también tiene esta cosa tan extraña, que es el apoyo incondicional. Y bueno, creo que esto referido a esta experiencia comunitaria y de identificación con la cultura israelí, con la cultura mexicana al mismo tiempo, nos habla precisamente de una historia que tiene rostros, que tiene nombres, que tiene apellidos y también tiene personajes anónimos que al ser rescatados en sus relatos nos hablan de esa dimensión que a veces se nos pierde en las noticias de la vida cotidiana, que es el impulso de la generosidad cuando tenemos espacio para abrir esa generosidad. Y me parece que esto es interesante porque en la cultura israelí esto está muy bien representado por escritores como David Grossman, novelistas como David Grossman, que nos hablan de la profunda necesidad de abrir las historias y relatos de lo que sucede en el lugar más importante, en donde se decide realmente el mundo. No son los campos de batalla, no son los palacios, no son las intrigas que se juegan en un gabinete, sino realmente en las familias, en las cocinas, en los rincones en donde los niños sueñan y pueden tener tal vez un referente de lo que puede decir, lo que quiere decir la generosidad. De eso se trata. Tú tienes toda una serie de historias que mezclas con, ahora sí, imaginación, imaginantes, con figuras, con imágenes, con muchas cosas. Y acabas de estar en Israel. Sí. ¿Alguna próxima serie con eso? ¿Alguna cosa interesante? ¿Algo con la comunidad judía? ¿Algo con todo el bagaje de cultura judía? Siempre de alguna manera aparece en tu mirada. Nada más que siempre insisto que una cultura es universal y nada más lo que pasa es que tiene ciertos acentos dictados por una historia y por una memoria. Pero cuando estamos hablando del arte, del verdadero arte, estamos hablando de lo universal. Lo universal con ciertos escenarios, con ciertos acentos que yo le llamaría, lo que se conoce en ciencia en términos de improntas, las huellas que te marcan, muy difíciles de explorar pero que están ahí y son reales y están en tu mirada sin que tengas que decir están en mi mirada, simplemente están ahí. Me acuerdo que en alguna ocasión fui con mi amigo Pablo Espinosa de La Jornada, el editor de Cultura de La Jornada, a un concierto de Brahms y la intérprete era una solista china. Y entonces interpretando Brahms, y entonces yo le dije, oye, ¿qué hay de chino en esta interpretación? Y me dijo, está en la cadenza. Y entonces lo interesante es que después, cuando le preguntaron a la solista dónde se liberaba su alma y su espíritu y su cultura, ella dijo que en la cadenza. Entonces quiere decir que hay ciertos giros que están ahí, que están en el alma. Esos giros, por supuesto, están en mis ojos, están en mi memoria y están ahí presentes. Ahora, de manera muy particular, resulta que ahora estamos haciendo una serie sobre imaginantes, pero para niños también, más enfocados a los niños, y una de las historias que rescato tiene que ver precisamente con el novelista israelí David Grossman. Estuve en Jerusalén hace unos meses, conversé con él profundamente durante una hora, y bueno, en un momento dado me encontré con un libro que él tenía, traducido al italiano, que era un libro de niños, un cuento de niños, y creo que lo que dice tiene que ver profundamente con los problemas que vivimos como cultura, pero no nada más los judíos, sino cualquier cultura, que es el problema de la ignorancia del otro, el desconocimiento del otro. Y la historia es más o menos la siguiente. Hay un niño que es muy valiente, pero que no se atreve jamás, y que puede enfrentarse a un dragón, puede enfrentarse a un león, el dragón puede arrojar fuego y el niño es muy valiente y no tiene ningún problema. Sin embargo, cuando le hablan de los conejos, el niño se atemoriza y nunca ha conocido a un conejo, ni siquiera ha visto un conejo en dibujo, pero se lo imagina como el tamaño de un elefante, que tiene además varios dientes en todo el cuerpo y que es atroz. Entonces, bueno, lo que me parece interesante e importante es que en esa historia el niño en una ocasión va con sus padres al parque
y de repente se encuentra una cosa muy rara que está ahí medio escondida y empiezan a platicar y la cosa escondida le empieza a decir, oye, tienes que cuidarte mucho aquí porque por aquí pasan unas cosas terribles que se llaman niños, que tienen el tamaño de elefantes y que tienen todo el cuerpo lleno de dientes. Entonces el niño se ríe y le dice, no te debes de preocupar para nada, yo soy niño. Y le dice el otro, ¿y tú qué eres? Le dice el niño. Y entonces se le asoman las orejas y te das cuenta que es un conejo. Y cuando le dice al niño que es un conejo, el niño se queda completamente sorprendido. Y en ese momento los dos se dan cuenta que han sido víctimas de los prejuicios, de pensar en el otro con temor, porque lo desconocido a veces nos parece terrible y a veces creamos fantasmas en donde no deben de existir. Y esto creo que es algo que se aplica profundamente a la cultura judía, pero a cualquier cultura en donde hemos visto la incapacidad de reconocer las diferencias.